Perotino. Y esto es una cuestión ¿de dónde vengo? Y les pido a ustedes que también piensen, ¿no? Mi nombre completo, el apellido que tengo legal, pero también el apellido de mi madre, o del apellido de mi madre, o de los segundos apellidos que hubo. Una de las cuestiones que cuando nos hacemos cualquier presentación, todavía queda el vestigio de pensar solo que somos el 50%, sino que nuestro 100 fue a partir de quiénes han sido nuestros padres biológicos y después quizás los padres de crianza, pero de alguna manera cada uno se ponga a pensar que venimos con un cuerpo, que nos nombraron de alguna manera, y que esta manera de nombrar, les pido que hagan el ejercicio de hacer el nombre completo, y si pueden, seguimos con los apellidos de los abuelos maternos, de la abuela materna, con los apellidos del abuelo paterno, de la abuela paterna. Y ustedes dirán, ¿qué está queriendo hacer? Voy a apagar esto. ¿Qué está queriendo hacer esta profesora si dijimos que veníamos a hablar de promoción y de protección? ¿Qué me está diciendo? Bueno, todo lo que podamos hacer ahora es un instrumento para ustedes. Cuando preguntamos, ¿cómo se llama? ¿Qué preguntamos? ¿Qué decimos, no? ¿Qué preguntamos? ¿Solo el nombre? Además, ¿cómo te dicen? Pero si nosotros hiciéramos este ejercicio de preguntar, bueno, no recuerdo a mis abuelos, no tengo, pero ¿tenés idea de dónde vienen? No, me crié en un hogar. ¿Qué idea tenés de eso? ¿De dónde? ¿En qué residencia? ¿En qué lugar? Estuve con mis padres adoptivos, fui criado por unos tíos. Bueno, ¿qué nombre te pusieron y qué apellidos hay en este sistema? Esos apellidos, si ustedes recuerdan, los apellidos, ¿por qué se pusieron? Se pusieron, no solo para la identidad, estoy hablando de siglos y siglos y siglos antes, tenían que ver con fijar territorios, pero también hay muchos apellidos cuando niñas y niños estaban en la calle sin domicilio e iban a lo que se llamaban auspicios, muchos apellidos se tomaron desde ese lugar, desde los auspicios, e inclusive como el apellido significaba propiedad, significaba un lugar, o eran de dónde venían, pero también referían a colores. Hubo una tendencia de muchos de los colores tienen que ver con estas niñas y niños que no había posibilidad, entonces hay rojo, acá tenemos blanco, negro, van a ver los apellidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidades, hablamos de construcciones sociohistóricas, nuestros apellidos, y también cómo vamos incluyendo de esta mirada de perspectiva de género, que no solo está el apellido paterno, sino de la madre y las abuelas maternas, ¿no? Si uno empezara a indagar sobre eso. Entonces, mi idea de hoy es hacer un recorrido. Yo les propongo una hoja de ruta. Y en esta idea de dónde soy, les puedo decir que les decía al inicio, y me gustaría que ustedes también lo pensaran, ¿no? No solo el nombre, sino de dónde soy. ¿Qué construcciones vine hasta acá? Y bueno, tengo un 50% de Córdoba, tengo un 50% de Entre Ríos, nací en Cerrito y ahí tengo mi corazón y estoy viviendo en La Paz, Entre Ríos, ¿sí? ¿De dónde vengo esto? Que ustedes también se pregunten, ¿de dónde viene? ¿Cuál fue el recorrido que las trajo hasta acá? Y en esto, en ese recorrido, yo lo que les invito en esta hoja de ruta, que mi idea es que esto forme parte de reconocer los territorios que transitamos. El territorio corporal, el territorio geográfico y el simbólico. Y ustedes
vienen acá desde un lugar también reconocido que tiene que ver con un territorio geográfico institucional, los municipios. Los municipios, yo hago siempre esta referencia porque, bueno, como otras personas que están acá y ustedes han tenido, tengo 30 años de ejercicio profesional y en este ejercicio, lo que fue la descentralización para los municipios, yo hago siempre esta alegoría, porque no sé si ustedes la han vivido así, pero vienen en una familia que más o menos está todo organizado, tienen 2 hijitos, está todo más o menos bien, ya cruzaron la primaria, están haciendo la secundaria, y nace, yo siempre digo, una nena, la descentralización. Nace y rompe con todos los esquemas. De pronto tienen que empezar a hacer cosas que no querían hacer, de pronto tienen que dedicarse a salud, de pronto se tienen que dedicar a educación, de pronto tienen que hacer otras que significó, y creo que procesos de larga data, para empezar a adecuar, digo, en la familia municipal, cuál era el rol. Lo que vino, digamos, adjudicado desde afuera, lo que fue asumido en las instituciones y lo que significó este proceso. Acá, por eso estoy viendo que hay muchas que ya tienen esta experiencia de haber recorrido este proceso de descentralización. Vino la nena, como digo, a mover esquemas, a plantear y a específicamente decir que el gobierno local tenía otro lugar en el movimiento y en la dinámica de las localidades y de las comunidades. Entonces, vuelvo a esa alegoría, a mí me parece bien. Esta nena implicó tener nuevos lugares, ¿vieron? Hay que hacerle una habitación nueva, hay que comprar otras cosas. De pronto, lo que uno estaba como más o menos adecuado a tener obras públicas, organizado además, de pronto había que hacer las viejas, digamos, acción social tuvo que revertir algunas otras cosas, tuvo que pensar que cómo era esta adecuación con las demás instituciones. ¿Vieron? Aparece la nena y hay que llevarla de nuevo al jardín, algo que ya teníamos totalmente organizado. Hay que pensar en otros espacios, otras relaciones. Entonces, cuando ubicar al gobierno local, y ustedes están en un espacio que justamente es un espacio que es geográfico, y ahora me gustaría que ustedes miraran, así como si están viendo, cuál es el espacio de ustedes. Y en ese espacio, ¿cómo lo recorren? Esto tiene que ver con un objetivo que tiene que ver con esta propuesta que les voy a hacer en el día de hoy, que es el único módulo que voy a estar con ustedes. Entonces, por un lado, que vean cómo es ese espacio, quién lo transita, cuáles son los carteles que señalan que está ese espacio, quién lo hizo, cómo ustedes están en ese lugar, cómodas, cómodos, qué cosas afianzan para ese lugar. Yo siempre observo esta cuestión y que tiene que ver con uno de las condiciones para hablar de procesos desde el enfoque de derecho. Hablo de esta capacidad de observar. ¿Vieron? Hay lugares que dice, a mí me llama la atención, el programa de violencia, golpee y será atendido. O cómo está indicado para que determinados lugares la gente pueda llegar o no. ¿Dónde está desarrollo social? ¿Dónde está obras públicas? ¿Dónde está la mesa de entrada y desde qué hay un lugar para sentarse? Pónganse a observar qué carteles hay, qué lugares, cómo indica que acá hay un lugar para transitar y cómo se transita y cómo lo transitan cada uno de ustedes. Entonces, mi propuesta hoy es, primero, ver nuestro territorio, ¿sí? Que ustedes lo miren. Lamentablemente me encantaría poder hablar de sus territorios y ver, ¿no? Después, ¿cuáles son las condiciones para
justamente profundizar un horizonte de sentido desde un enfoque de derechos. Esto como para mí es como crucial. ¿Qué condiciones necesitamos para pensar en un enfoque de derechos? Y por eso vuelvo de nuevo a lo que decía, ¿no? A pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. Porque muchas veces esta forma automática no nos damos cuenta de cómo estamos pensando y desde qué modelos, marcos teóricos, políticos, ideológicos ponemos en marcha cuando hacemos un pensar, cuando expresamos y cuando hacemos una acción. Y entonces, primera cuestión, vamos a ver cuáles son los objetivos. ¿Y por qué pensar en los objetivos? Porque en los objetivos, de alguna manera, decir, bueno, ¿hasta dónde me gustaría llegar? Y esto es posible después de evaluar. ¿Sí? Entonces decimos, cuando nosotros nos pensamos en cualquier acción, es importante saber hacia dónde queremos llegar, porque esos van a ser los elementos para evaluar. ¿Sí? Entonces, por un lado, a mí me gustaría ejercitar verbos. ¿Qué significa? Por un lado, identificar los objetivos de este módulo. Bueno, son objetivos muy amplios y yo lo que intento en esta instancia de 3 horas es que ustedes puedan reconocer algunos aspectos de estos objetivos, que no van a ser todo. Entonces, uno habla del marco normativo de los derechos sociales y de los organismos responsables. El otro tiene que ver con brindar herramientas, y ya desde el inicio empecé, ¿no? Esta idea de repensar los territorios corporales y geográficos, y cómo los nombramos. Y conocer lo otro es protocolos de acción. Mi idea es darles algunos elementos de cómo armar algunos protocolos, un instrumento que ha sido en algunas veces, digamos, como planteado como una moda necesaria y parecía la herramienta, y a veces es una herramienta más dentro de las dinámicas institucionales. Entonces, esto es ARIA, ¿no? Esto es el objetivo. ¿Cuál es la modalidad? La modalidad, por esta, va a ser de contarles algo, de que al mismo tiempo ustedes puedan decir, abrir el micrófono y hacer una pregunta, las que quieran, y por eso me interesa que otro de los verbos es preguntar y preguntarnos, ¿no? Y preguntarse todo el tiempo. Esta es como uno de los verbos que quiero que nos ejercitemos. Por el otro lado es también reconocer categorías claves y cómo las estoy planteando. Vuelvo a decir, a reflexionar sobre esos territorios y qué escenas se establecen y qué formas de protagonismo, ¿no? Yo desisto de esta cuestión de que Gasalla nos ha hecho en un personaje terrible de lo que significa los empleados públicos, ¿no? Atrás, que siempre comemos bizcocho, que tenemos esta cuestión. Y yo siempre digo, bueno, el bizcocho y el mate es la posibilidad de transitar y a veces de alimentar un proceso que son 7 horas. O sea, no me parece una cuestión demasiada tipe. Ahora, esta visión del Estado me parece que está sustentada justamente de una perspectiva totalmente liberal y de no entender el Estado como un instrumento y que está humanizado, que tiene personas adentro, ¿no? Entonces, esta idea, que no nos vean comer, porque si no van a decir, pero ¿y qué somos robots que atendemos esta cuestión? O sea, el tema sería si no atendemos, pero si estamos atendiendo y estamos, ¿cuál sería la visión? Digo, estos escenarios y los protagonistas que están haciendo. Entonces digo, ¿cómo repensar esto? Y por el otro lado, establecer requisitos y condiciones. Esto sería como lo que me interesaría charlar con ustedes o plantear. Bueno, entonces, para eso, cuando nosotros hablamos, vamos a partir de una pregunta. A ver si se entiende. La pregunta es, ¿cómo hacer legal lo legítimo y cómo legitimar lo legal? Vieron que hoy estoy haciendo algunas preguntas, no sé si difícil, pero se entiende, vamos a ir por parte, ¿sí? Entonces decimos,
¿Cómo hacer legal lo legítimo? Lo legítimo es justamente este paso de que somos personas, sujetos, y después vamos a hablar de la categoría sujeto, como una categoría central, pero que somos personas que producimos, y hay una cuestión que a mí me parece plantear. El trabajo produce humanidad. Y al producir, nosotros producimos saberes, poder y subjetividad. ¿Por qué decimos esto? Porque el saber quiere decir que todos ustedes han construido saberes, inclusive la que nos contaba que hacía 2 meses. ¿Qué saberes se han construido en ese territorio? ¿Alguien quería hablar? No. ¿Qué saberes se han... ¿Fernando? Se abrió un micrófono. A lo mejor se equivocó o no. Bueno, ¿qué saberes se construyeron y que ya los tienen? ¿Cómo ingresa? ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta? ¿Qué cosas, qué estrategias se pueden hacer y no? ¿Cuáles son algunas cuestiones que ustedes fueron probando en relación a ese espacio, a ese territorio donde ustedes están? Se entiende la diferencia entre territorio, que es todo lo que está organizado, y en el escenario, que es otra cosa, ¿sí? Porque el territorio podríamos decir que es el municipio, donde tiene los diferentes espacios, los diferentes integrantes. Dentro, cada día se arman escenarios diferentes. Llegó el intendente, saludó, retó, vino mi jefa, vino una señora a los gritos planteando que son todos que no me atienden. Hubo una situación de extrema inundación donde todo el municipio... Estos son escenarios que se construyen en ese territorio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo legitimar ese que está legítimo, ¿cómo lo hacemos legal? ¿Cómo pensamos que se establezca una legalidad de aceptación? Y si es necesario, si ya no hay ley, es instaurar normativas acorde a esa situación, ¿no? Yo hay una cosa que siempre me pregunto, ¿por qué hay que hacer cola a las 4 de la mañana para ir al centro de salud? O sea, esto que está naturalizado, que hay que sufrir para recibir un servicio, que hay que instaurar, que hay como frases instauradas que dicen hay que enseñar a pescar. ¿Qué estamos hablando, gente? Estamos diciendo que la atención de salud implica ir a las 4 de la mañana a hacer cola. ¿Qué sería lo legítimo ahí? Establecer nuevas legalidades, ¿sí? Plantear que justamente corrernos de este lugar del beneficiario a un sujeto de derecho, por lo cual el servicio de atención a la salud tiene que estar acorde a esta realidad. ¿Y qué normativas o qué cosas tenemos que hacer? No, señora, digo, mesa de entrada municipal, no, usted tiene que presentar, no, yo vengo del ejido, usted tiene que presentar una nota, primero que no le preguntaron si es analfabeta, si tenía una cuestión, digamos, todos los procesos que hay. Bueno, ¿qué establecemos en relación a esa legitimidad, a esa realidad que está apareciendo? ¿Sí? Entonces, nosotros construimos, nuestro trabajo es una construcción de humanidad donde se vinculan cuerpos que son capaces de hacer, de pensar, son cuerpos con lenguajes, que hacen narrativas. Hacemos narrativas de esta cuestión. Entonces, me dice, ¿qué significa esto? No. En el municipio hay que presentar nota, no hay otra posibilidad. ¿Y quién puso la norma? No porque la normativa, existe la norma, está planteado que esa es la única manera de hacer. ¿Por qué? Porque es necesario un registro. ¿Quién podría ser? Digo, pensar, si un servicio dentro del municipio es el que no puede hacer una nota, enseñamos a hacer una nota. O sea, ¿cómo empezar a legitimar cosas que suceden y que a lo mejor se lo dicen, ay,
usted señorita me podría hacer la nota. ¿Cómo no generar esa demanda que a lo mejor tiene que ver con una organización? Es cierto, necesitamos hacer un expediente. Bueno, si vamos a hacer un expediente, ¿cómo incorporamos en la política del expediente ya una enseñanza? Algo, un aprendizaje, ¿no? Pero no este tema, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cómo entender que las intervenciones empiezan desde lo más mínimo en ese territorio? ¿Se va entendiendo? Estoy como, bueno, entonces, todavía me queda en la primera parte, ¿no? Hablamos de cómo legitimar, cómo hacer legal lo que está legítimo, cómo instaurar prácticas donde lo que tenemos como dificultad, bueno, gracias porque me dicen, como dificultad se establezca en una norma, se legalice, se institucionalice. Por eso cuando hablamos de promoción, no es en términos, sino lo que hacemos todos los días. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿No? Y a veces sí, yo creo que el tema, les voy a decir esto que dice Santiago, a veces la falta empatía con la gente. A veces creo que tiene que ver con qué lugares estamos. No sé si ustedes han visto la película New Amsterdam, más allá de la lógica norteamericana y demás, pero en un momento él hace una revisión y va preguntando a la gente qué está haciendo y a dónde le gustaría estar, ¿no? Y esta me parece que muchas veces estamos en los lugares equivocados. Una persona que realmente no tiene empatía no puede estar en mesa de entrada. O sea, esto, claro, lo llevamos a otro lugar donde esté con papeles, donde pueda plantear, donde además le resulta muy pesado esa cuestión. Ahora, lo que yo estoy diciendo son ideas. Sabemos que en la dinámica institucional esto tiene mucho más complejidad, pero sí pensar que hay una idea que yo voy a reforzar todo el tiempo. La de pertenencia. Todos pertenecemos. Si tenemos una idea de excluir al otro, no estamos pensando en una institución. Si tenemos la mirada de que este no tendría que estar en el municipio, pero está, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo generamos otra dinámica para que el que está se pueda ayornar, ver otras posibilidades? Y yo en eso creo profundamente en la humanidad. Creo profundamente. Nadie nace malo, nadie nace violador, nadie se hace en esta sociedad. Entonces, digo, a veces, si nosotros rascamos un poquito, digamos que lo tenemos en todos los lugares, que sabemos y ingresó al municipio hace 30 años. Y él ingresó porque el intendente lo llamó a un lugar, digo, estoy pensando en un personaje por eso, lo ingresó el intendente y estaba al lado del intendente. Después la otra gestión lo mandaron a obras públicas que no le gustaba y después lo metieron en mesa de entrada. Su lugar y su espacio de reconocimiento se perdió, digamos, ¿no? Su lugar de... Entonces, pensar en las instituciones tiene que ver con una idea de pertenencia. Todos pertenecemos. Y desde ese lugar, generar dinámicas diferentes. No me voy del tema, ¿eh? Estamos hablando de políticas de promoción. Las políticas de promoción no son con el barrio San Agustín. Se empiezan en casa y evidentemente cuando tiramos una piedrita, se expande desde ahí. Si no, no podemos dar lo que no tenemos. Sí habrá subjetividades heroicas, grandes, que van a estar, pero muchas veces van a estar aportando justamente a una perspectiva de derecho, pero no con el soporte y muchas veces con un desgaste inmenso, inmenso, que lo que hace es en algún momento a veces como decantar, ¿no? De potencialidades a veces digo como que se empobrecen. Bueno, entonces decimos, ¿cómo esta pregunta? Decimos, ¿lo legal? ¿Cómo legitimar lo legítimo se establezca como legal? Pero a su vez, me voy a la... ¿Cómo legitimar lo que ya está legal? Yo me pregunto, ¿conocemos cuáles son las normativas municipales,
cuándo se hicieron, los colegios de profesionales, los que somos profesionales, sabemos los colegios qué plantean, qué incumbencias, qué normas tenemos, más allá de todas las normas institucionales y demás, pero ¿conocemos cuáles son las reglas de la casa? ¿No? ¿Qué normativas? ¿Cuándo se hicieron? ¿Quién lo hicieron? Y muchas veces, indagando, son estrategias frente a obstáculos que se pueden establecer, ¿no? Entonces, reconocer cuáles son las normativas que se plantean. Entonces, desde este ejercicio que voy a estar planteando todo el tiempo, es cómo instauramos un sistema de protección integral de la institucionalidad social. Cuando hablamos de institucionalidad, ¿a qué nos referimos? ¿No? Hablo de institucionalidad social no solo el municipio, sino lo que configura esta ciudad, la localidad donde ustedes están, como diferentes, donde está incluido el municipio, o la Junta de Gobierno, digo este gobierno local, que hablamos de institucionalidad y decimos que es el conjunto de reglas de juegos formales e informales, incluyendo las rutinas y las costumbres organizacionales. ¿Sí? Y veamos todas, que se ponen en funcionamiento para procesar, gestionar la dinámica social donde se incluyen los problemas sociales. ¿Y qué decimos, de qué manera se van produciendo narrativas de lo que se define como localidad, de lo que se considera como problema, de cómo se atiende, de lo que no se atiende, de cuáles son las dinámicas administrativas y políticas, en este caso, de toda esa institucionalidad? Yo digo un ejercicio, ubíquense en la plaza principal, que esto es un poco la organización española que tenemos en muchas de las localidades. Fíjense cuáles son las instituciones principales y cómo están pintadas, arregladas, señaladas. Yo les doy un ejemplo. Yo me pongo en la Plaza de la Paz y lo que está más arreglado es la policía y la iglesia. Está totalmente señalado, sé dónde es. Ahora el municipio, si hay alguien de La Paz, me va totalmente gris. No creo que haya un cartelito que dice que ese es el municipio. Al frente hay un comercio y después tengo todo un ala, una L. ¿Me está diciendo la policía y la iglesia católica acá? Después está todo rodeado de comercio. ¿Me está diciendo algo de la ciudad donde estoy? ¿Qué me está diciendo del gobierno local? ¿Qué me está diciendo? No por criticar, digo en cuanto a cómo esos territorios están, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta institucionalidad, nos vemos en nuestra ciudad y empezamos a ejercitar estas cuestiones de la observación. Entonces, ahí es lo que digo, propiciar qué elemento, qué condiciones tenemos para profundizar este horizonte de sentido en perspectiva de derecho. La observación. Esto es un elemento clave. ¿Cómo se dan las dinámicas? ¿Qué cuestiones se plantea? Para cualquier opción es ver qué es lo que está, qué es lo que aparece como legítimo y es necesario a lo mejor modificar. Digo, lo legítimo puede ser en un momento, pero después se puede transformar en otro. No quiere decir que eso está para toda la vida, pero en el momento puede ser esto. Bueno, ¿qué observo? ¿Qué tiempos? ¿Qué ritmo? ¿Quién circula? ¿Quién no circula? ¿Cómo está instaurada mi ciudad? Vean el mapa de la ciudad. En el mapa de La Paz, ¿vieron? El mapa es parece una pistola. El formato que tiene, la distribución. Y ustedes dicen, pero ¿qué me viene a decir esta docente de que yo me ponga a ver? Porque mi lugar es el desarrollo social. Yo no me puedo hacer cargo de toda la ciudad. No estoy hablando de que se hagan cargo. Estoy diciendo que observen.
que observen, porque ahí puede haber futuros recursos, estrategias innovadoras, cuestiones a ver para plantear. Yo hay una de las cosas que a veces me llama la atención es, vuelvo a decir, los sonidos, ¿no? ¿Qué sonidos hay en una ciudad? ¿Qué cosas se escuchan? ¿Qué cosas no se escuchan? ¿Qué ritmos hay? ¿Cuáles son los horarios que se establecen? ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica que implica que haya un movimiento en determinados momentos? No, la siesta acá es, no podemos propiciar una reunión a las siestas. Ya sabemos que esto está, bueno, a tenerlo en cuenta. No pensemos, no, vamos a ser a las 2 de la tarde, porque es el horario que podemos, porque viene justo la del área de la niñez, que viene los días martes y miércoles, y es el único horario que podemos hacer. ¿Sí? Vuelvo de nuevo, no me olvido de que hablamos de políticas de promoción, ¿sí? Y protección. Entonces, adquirir una mirada y una lectura crítica, integral y sistémica. Y en esta idea es pensar, esto está en el Power, no lo puse, no le dije a Pablo porque me gustaría verlos acá antes que ver el Power. No sé si se puede poner el Power y yo sigo mirando, Pablo. Pablo. Sí, ¿cómo? Si vos pones el Power, ¿los puedo seguir mirando a los que tienen cámaras o no? ¿No? Y no, vas a ver Bueno. el Power, la pantalla. Bueno, entonces, Algunos puede ser voy a hacer algunas cosas acá, después van a tener el Power para que ustedes les sea el recordatorio. Y después le voy a pedir, Pablo, algunas cuestiones que sí son centrales con respecto a la ley. Entonces, hablamos de la observación, de adquirir una mirada y lectura crítica, integral y sistémica. ¿Qué quiere decir? Esta idea de cuando miramos y damos lectura a cualquier situación, poder hacerlo no desde crítica, no lo consideren como cuestionario, sino cuando hablamos de crítica desde una perspectiva de la pregunta, de la no certeza, de la idea de que las situaciones son acontecimientos. A mí me gusta mucho la palabra acontecimiento, ¿no? Deleuze habla de que justamente el encuentro con el otro sea un acontecimiento, no es algo que yo ya sé. Con perdón de la palabra de los Rodríguez, ya vienen los Rodríguez, ya sé lo que es. Nosotros ya le pusimos el cartelito y le dijimos, ¿no es cierto, Iris? Que te reí. Viene el cartelito, ya vienen los Rodríguez, ya sé lo que van a pedir, ya sé lo que van a... Esto no es un acontecimiento, esto es una reproducción sistemática de lo que yo creo que los Rodríguez son. No hago otra pregunta. Y le digo, ¡ay, ya viniste de nuevo, Juana! ¿Qué hace? Ya le estoy diciendo, de nuevo, Juana, ¿qué hace? Ya le puse el cartelito. Y viene a decirme lo que siempre me dice, porque no hay otra pregunta, no hay otra posibilidad, ¿sí? Y cuando yo digo integral, es pensar que Juana viene con una situación que tiene una cantidad. Si yo les diría que detrás de cada persona hay 32 personas que influyeron, detrás de ustedes hay 32 personas que influyeron. Y ustedes dirían, ¿quiénes? Bueno, podemos hablar de los que están, sus ancestros, padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, y toda esa historia, si nosotros la recuperáramos, quién sabe cuánta información me daría de lo que hoy Juana es. Pero también hay 32 personas que se relacionan, mínimo por cada. Esto es lo que está planteando, ¿no? Y hay autores que hablan de que nos relacionamos mínimo con 100 personas diarias en los ámbitos de ciudad, porque no solo es por la que hablamos, es que si nos subimos al colectivo, si escuchamos la radio, si pasamos caminando, mínimo 100 personas nos relacionamos durante el día, ¿sí? Hay un autor que justamente hace un estudio con respecto a esto. Bueno, entonces, esta mirada es integral para poder entender Juana cómo llegó,
cuáles son la situación que la trae ahora, pero otras que tienen relación. Y al mismo tiempo, sistémica, porque hablamos de las dimensiones que juegan para que Juana llegue de esa manera. Ahora me dicen, no, yo en una situación no puedo analizar todo esto. Digo que lo tengamos en cuenta para empezar a ampliar esta mirada. La mirada la vamos viendo de a poco, la vamos como ampliando en relación a esto. No es que tenemos que saber, y en función de esto después se establecen algunas variables para reconocer cuestiones que se continúan. Crear espacios de socialización. Entonces decimos, la observación, la mirada, que es diferente, digo, porque la mirada es como que la observación es quedarse, ver los movimientos. La mirada y la lectura es una mirada y doy una lectura. ¿Qué lectura estoy haciendo de esto? Y para eso otro de los elementos es crear condiciones de socialización. ¿Cómo produzco realmente encuentros y desencuentros? Y esto no quiere decir que todos nos pongamos de acuerdo. Y cuando yo hablo de esto, estamos hablando de qué procesos se dan del sentir, del pensar, del desear, del actuar y de la covisión. Entonces, otra de las condiciones es decir, ¿cómo conozco a la comunidad o mi comunidad? La otredad, lo que está allá afuera, que no tiene nada que ver, o el nosotros. Miren, somos seres sociales y seres políticos, capacidad de actuar y entender que lo que pasa acá tiene un impacto. Yo siempre pienso en términos de el impacto que pudo, hay cosas que a veces, el otro día escuchaba a un autor, ¿no? que refería que en una estación de trenes, se relacionó con chicos y no sé cómo pasó, bueno, algo pasó ahí. Después de 20 años, lo llama un señor y le dice, ¿usted no se acuerda de mí? En la estación tanto de... No, ni idea. Bueno, en ese momento usted me preguntó qué quería hacer cuando yo sea grande. Y yo le dije que no sabía, que... Entonces, si vos qué querés ahora, en este momento, ¿para qué sos bueno? ¿Qué es lo que...? Y le dijo, bueno, a mí me gustaría tener un camión para saber. Era época de Navidad, no sé cómo es la cuestión, es que él regaló ese camión. Y este hombre le hablaba y le decía, usted no se da cuenta, usted no puede dimensionar lo que para mí significó ese camión. Esas pequeñas cosas que uno cree que no tienen impacto, no sabemos en la vida de una persona el impacto que tiene. Vuelvo de nuevo, política de promoción, ¿sí? ¿Qué impacto queremos generar con el otro? Entonces, cuando nosotros pensamos que el otro no tiene nada que ver y lo que yo hago pareciera que forma parte de un proceso, no sabemos las dimensiones y los impactos que se dan. Y en eso poder conocer cuáles son las fortalezas que encontramos en la comunidad donde yo estoy. Y a partir de eso, bueno, cuáles son los problemas que se dan. ¿Cuándo un problema pasa a ser un problema social? Acá Alda decía, muchas veces han impactado en lo que soy hoy día. Ada dice lo mismo eso. Bueno, me parece que es esto, ¿no? De poder entender como empleados, trabajadores municipales, ¿no? Entonces, esta idea de que el dimensionar esto nos ubica en un lugar de mayor responsabilidad. Esto es cierto. Esto es cierto, cuando uno dimensiona y le pone el zoom a algo chiquitito y lo puede plantear en un proceso histórico, ¡upa! Dice, ¿cuántas cuestiones tengo que hacer, no? Entonces esta idea de, ¿cuándo me iba con otro tema? ¿Cuándo un problema pasa a ser un problema social? Estoy re mal con el horario, ¿no? Ya son las 3 de la tarde. Estoy atrasadísima. Bueno, ¿cuál es un problema pasa a ser un problema social? Un problema pasa a ser no por la dimensión de personas, sino cuando en realidad esto va configurando procesos
que uno los puede instaurar como problemas sociales, ¿no? A nosotros nos están llegando niños, y a mí me llama mucho la atención. Yo en este momento estoy trabajando en el Poder Judicial, pero mi experiencia anterior fue en el Consejo del Menor, en el COPNAF, en un hogar de residencia, y esta idea de la cantidad de niños que hay con problemas de alimentación, ¿no? Y celiaquía. Digo, acá tenemos que ver qué es lo que pasa con la celiaquía, ¿no? Y qué cuestiones están. ¿Es la enfermedad? ¿Es el tipo de alimentos? ¿Quiénes integran el procesamiento de quiénes integran con qué comemos y cómo hacemos? ¿Es solamente el municipio tendría que hablar solamente para generar otro proceso con salud? ¿O pensar quién produce no tendría que estar incorporado? Entonces digo, pensar problemas sociales es pensar respuestas sociales en conjunto. Cuando nosotros nominamos, y en esto ya hablamos de la pertenencia de todos, de no exclusiva, cuando nosotros nominamos un problema, ya estamos diciendo alguna solución. Cuando nosotros decimos madre abandónica, ¿qué estamos diciendo? Que hay que atender a la madre, pareciera, no hay otra. Ahora cuando decimos situación familiar de exclusión social, estamos diciendo de otra cosa y hablamos de lo mismo. Entonces, esta idea de la condición de cómo nos vamos a ubicar ahí. ¿Estamos bien? ¿Podemos aguantar un ratito más? Porque tengo, ¿sí? ¿Podemos aguantar un poquito más? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora yo lo que les pido es que se van a hacer las manos así. Van a frotarse las manos, froten las manos, ¿no? Froten las manos. Esto cambia un poco la idea. Suben para arriba, así, pero 2 o 3, cambiamos la imagen para que se disparen algunas cosas y aflojamos. Eso. Bueno, seguimos con las condiciones. Y voy diciendo algunas cuestiones. Cuando hablamos de problemas, necesariamente le ponemos una idea de quiénes son las personas o los sujetos. Cuando hablamos de personas, y esto es la declaración, hablamos de sujeto de derecho. ¿Y por qué hablamos de sujeto de derecho? Porque en realidad, si entendemos a sujeto, y esta proviene de la palabra latina, subietum, que dice lo que sustenta, lo que está detrás, lo que soporta, lo que está en la base, y son los derechos. Por ser humanos ya tenemos la titularidad de los derechos. Y esto, hay varias clasificaciones, ustedes les dimos un material que de Leiter que habla de justamente cómo han sido los procesos de la Declaración de los Derechos Humanos y demás, y él habla de una tradición más norteamericana, una tradición francesa, pero lo que a mí me interesa entender que esta idea de sujeto de derecho nos ubica, si bien hay clasificaciones de cómo se fueron dando los derechos, ¿no? Que se hablan de la primera generación, los derechos políticos, de la segunda generación, que habla de los derechos sociales, económicos y culturales, la tercera generación que habla de solidaridad, de los derechos colectivos, donde se establece esta relación con la sociedad y también con la naturaleza, y hay de la última generación que habla de los derechos a la tecnología. Esto es una manera de clasificar. Hay otras comunidades, países, Colombia, Venezuela, justamente Bolivia, que plantea que en realidad habla de una nueva propuesta de constitucionalismo latinoamericano que alude que hay derechos, que no habla de este proceso como de aparición, sino habla de que poder entender a los procesos, a los derechos, perdón, individuales, plurindividuales y transindividuales. Me parece que este es, para que ustedes lo sepan, que hay otras formas de clasificar a los derechos y de ubicarlos ahí, ¿sí? Entonces, esto hacía una pausa entre las condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo? Claro, ahora seguro que no tiene tiempo de venir, lo que está de novio. No sé, no le hace más nada a la mamá. Melissa, hay un micrófono
que refiere al problema que hay con algún tipo de relación, me imagino, ¿no? Pero ahí bueno, ahí la mutearon, Silvia, así que la confidencia quedó aquí. por supuesto. Así que, pero nos metemos en esto como un emergente, ¿no? Muchas veces nosotros estamos y aparece algo imprevisto, algo que no estaba dentro de nuestro esquema. Bueno, esto es uno de los elementos que sí o sí tenemos que pensar en como integrantes del Estado. Nosotros tenemos que pensar que todas las situaciones, los escenarios, son escenarios donde la flexibilidad personal, institucional, tienen que estar arraigadas. Hay cosas que van a aparecer y para eso necesitamos tener, por eso cuando hablamos de protocolos es poder tener esta práctica. Entonces decimos, ¿cómo vamos respetando en esa idea de condiciones? ¿Cuáles son las manifestaciones culturales de nuestra comunidad donde estamos? ¿Cómo transitamos procesos históricos, pero transitarlos no desde la queja de lo que fueron, de lo que no hicieron, sino que estos procesos hicieron que hoy estemos acá, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasó para que hoy estamos acá? Nosotros estamos en esta gestión, estamos con esta cuestión. ¿Qué pasó? Bueno, poder analizarlo desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social. Me siguen en idea que son condiciones para tener perspectiva de derecho, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que planteo es que cuando instauramos una acción, la que sea, pensémoslo en lo transversal. Si nosotros pensamos que hay una política, por ejemplo, yo estoy en desarrollo social, ¿cómo me relaciono con limpieza? ¿Cómo me relaciono? Díganme en otras áreas de las que ustedes pertenecen a los municipios. Desarrollo social, mesa entrada, ¿qué otra más? A ver, díganme en una. Tránsito, por favor. catastro. Tránsito, sí. ¿Qué otra más? Capacitación. ¿Cómo? Capacitación. Contable. Recursos humanos. Contable, recursos humanos. ¿Cómo pensar? Cultura. Cultura. Bárbaro. ¿Cómo pensar que lo que yo estoy generando pudiera tener al menos 4 relaciones más? ¿Cómo esto que estoy propiciando, sí o sí, más allá, que en esto por eso decimos de la transversalidad de las políticas, es pensar que cuando estoy elaborando, todo el mundo tiene que saber el de limpieza, tiene que saber el de cultura, tiene que saber el de tránsito, que estamos esto. ¿Y qué cosas puedo incorporar a eso? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo podría estar aportando? Esta visión de lo transversal tiene que ver con el conocimiento, con el trabajo en conjunto y con la evaluación en conjunto. Vuelvo a decir, seguimos, que es una manera de articular, ¿sí? Acuerdo, pero muchas veces esta idea de articular, acá están diciendo farmacia, asistente social, veterinaria, mayordomía, muchas veces esta manera de articular es una palabra que a veces no la podemos como todavía ser cuerpo para pensar que articular es yo vengo y te digo, hice esto y solamente esto. El tema es cómo hacemos algo en conjunto. ¿Cómo hacemos algo en conjunto? Esta es la idea de la transversalidad, no la idea de información, sino hacer algo en conjunto. ¿Yo puedo relacionar tránsito con algo de desarrollo social? Silvina, ahora, sí. Te comento algo que resuena un poco del módulo anterior, en esto que venís trabajando. A mí me resuena un poco la idea de intersectorialidad, ¿viste? Que involucraba, por ejemplo, nos involucraba en conjunto a trabajar con distintos actores y actrices de ese estado local, y ponernos de acuerdo no solamente para implementar algo que yo traigo ya planificado, sino incluso para poder problematizar una cuestión, ¿no? Empezar desde el punto cero a crear un problema desde las visiones particulares y específicas que podemos tener en cada área de gobierno, y a partir de ahí planificar en conjunto, diagramar la implementación en conjunto, evaluar en conjunto, intercambiar información, recursos.
En eso, Jeremías, y acá están diciendo que el tema de lo intersectorial, pero acá estamos hablando además, porque por ahí lo intersectorial habla de sectores que podríamos hablar económicos más amplios, hablo de lo interinstitucional, a esta cuestión, que responden a sectores, pero la dinámica interinstitucional para que la transversalidad de la política municipal, no, ¿me entendés lo que estoy diciendo? Como yo sé, dicen, es dificilísimo, las mezquindades de las áreas, estamos diciendo. Sí, empezar a pensar que sí o sí tiene que haber, frente a ¿a quién incorporamos? Digo, frente a una propuesta que quiero hacer, ¿a quién incorporamos? ¿Cómo pensar que esto, no estoy diciendo que todos, que seguramente no, porque este pertenece a la gestión anterior, este nos va a hacer el hueco, este es radical, este es peronista, digamos, sino cómo incluimos para determinada propuesta, ¿no? Entonces decimos, bueno, jardines maternales, acá Angélica decía como uno de los espacios, ¿cómo está relacionado con el recorrido de la ciudad y la limpieza? ¿Qué podríamos hacer en relación? Entonces, y ahora sí voy a pedir que me pongan, los voy a dejar de ver un rato para que ustedes lo vayan viendo, porque cuando el ejercicio de la pregunta entre legitimar, legalizar y al mismo tiempo darle legitimidad a lo legal, es que caemos justamente en algo que quizás va a sonar fuerte, pero estamos haciendo prácticas ilegales, porque no estamos respetando lo que los pactos nacionales e internacionales, los acuerdos, y que nuestro país justamente incorporó. Entonces decimos, ¿estamos haciendo prácticas ilegales? Eso implica... Sí, te transmito unos comentarios, ¿querés ahí? ¿Cómo? Para que no queden, te transmito unos comentarios ahí de compañeras. Sí, por favor. Dice Gladys, creo que todas las áreas están relacionadas entre sí, es difícil, pero hay que trabajarlo. La compañera María Elena Gil dice que observar y actuar en conjunto para dar respuestas a problemáticas desde la intersectorialidad y multicausalidad. Y Cindy más abajo dice, por eso son importantes las mesas de trabajo que involucran a todas las áreas municipales. Y esto que dice también, que es muy común legalizar lo ilegal. Claro, legalizar. De pronto se hizo algo como usos y costumbres y en realidad forma parte de una ilegalidad. Estar atentos a esta cuestión. Entonces, bueno, vamos a seguir con el Power y me aguantan un ratito, porque hay cosas que, bueno, quizás voy a ir como acotando. Pero bueno, me interesa esta cuestión de pensar, pongo el Power, a ver si un ratito y después seguimos. Seguí para abajo, para abajo, para abajo. Después esto va a quedar para ustedes, de recordatorio. Seguí para abajo, para abajo, para abajo. varias diapositivas, pues ya hicimos varias. Cuando se establecen prácticas ilegales, eso es. Seguí prácticas ilegales. Ahí está. Mercedes Minichín habla de que en realidad lo más difícil es tomar la decisión, ¿no? Entonces dice, por un lado, la falta que establece la institución, y por el otro lado, la institución que está en falta, ¿no? Esta cuestión para poder pensarla, ¿no? ¿Qué es cuando te dicen, no hay un recurso, no hay un planteo, qué cosas, cómo se ubica la institución, como que es la única posibilidad? Seguimos a la próxima. Vamos a ir como más rápido. ¿Cuándo se establecen prácticas ilegales? Y esto tiene que ver con reconocer cuándo estamos vulnerando, desde la misma institución y desde las prácticas estamos vulnerando derechos que están. Entonces, cuando hablamos de que prácticas ilegales, estamos de transgredir, quebrantar una ley, un precepto. Muchas veces las vulneraciones tienen que ver con la ausencia de información. Frente a cualquier cuestión, ¿cómo damos la información completa? No, pero esto no tiene nada que ver, porque la señora vino para una beca.
pero poder plantear que esta beca tiene que ver que el área de la juventud tiene una cuestión, que además, señora, usted no sé si sabe que se están haciendo prácticas, estamos como mostrando el servicio de la institución, ¿sí? Entonces, esto, un país, dice Nino, un país al margen de la ley. Entonces, muchas veces la vulneración es no poder dar un marco general de información. Y justamente, no, la anterior, seguimos ahí. Violamos leyes que están establecidas. Y cómo también reconocer cuando el Estado está violando determinadas. Y cómo nosotros nos constituimos en poder hacer presente eso. Poder hacer denuncias cotidianas, como decimos, por supuesto que protegidas y armadas, pero esto es como generar, plantear esta cuestión de que la gente sepa de que hay determinadas reglas que hay que cumplir. Y cómo nosotros nos ejercitamos esto. Lo que yo estoy diciendo, gente, no estamos hablando de que esto se puede hacer de una vez, que estamos hablando de un proceso, no. Estamos diciendo diferentes aspectos para tener en cuenta y que implican los procesos de cada dinámica institucional. A veces también hacemos prácticas ilegales cuando amenazamos. Mira, si vos no haces esto, no te vamos a dar aquello. Lo hacemos con los jóvenes, lo hacemos con los niños, lo hacemos con los adultos, ¿no? Puedo dar un ejemplo de la ilegalidad. El tránsito, se prohíbe la tracción a sangre. Sí, y en esto de lo que dice el compañero, se plantea que la tracción a sangre ya es una ley. El tema es, ¿qué hacemos con esta gente que la única posibilidad de trasladarse tiene que ver con esto? ¿Cómo instauramos esto en un problema y no en una sanción que no le está dando legalidad a esto que es legítimo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se instauran políticas para justamente proponer otras cuestiones, ¿no? Otra propuesta con respecto a esta movilidad, a este uso de animales para el transporte. Bueno, cuando impedimos, cuando afectamos y cuando omitimos. Pero también hay una manera de excluir. Y esto lo dice Esquiar, que es un material que se los propongo, que habla de que excluimos por aniquilamiento, formas de aniquilamiento que pueden ser físicas, pero también simbólicas. Este no ingresa más, no va a este lugar, acá no ingresa más, lo dejamos porque no. Separación institucional, directamente aniquilamos y decimos, no puede, a esta oficina no va a ingresar más, o no se le va a dar más el servicio, o no va a ir a tal escuela y se tiene que ir a tal lugar. Estoy pensando en prácticas de separación institucional que para Castells justamente habla de estas formas de excluir. Y después la inclusión momentánea. Viene solamente para esto, pero no puede hacer otra cosa. Porque esto es muy jodido. No puede ingresar a tal lugar. Entonces, estas maneras de naturalizadas de prácticas ilegales hace que justamente vayan en contra de la perspectiva de derecho. Seguimos, gente, estoy reatrasada, pero bueno. Bueno, cuando hablamos de promoción, vuelvo a esta idea de que yo les decía, vamos a trabajar con categorías centrales, ¿no? Entonces, categorías centrales, la promoción y la protección. ¿Qué vamos a promocionar? Horizontes de sentido que hagan cuerpo la libertad, la responsabilidad y la autonomía. ¿Qué quiere decir propiciar horizontes de sentido? Digo, cuando viene la gente, digamos, ¿no? A cualquier lugar del ámbito, le decimos, siéntese a donde usted quiera, no, le damos un lugar, ya está determinado, no hay posibilidad de elección. Festejamos el Día del Niño, no hay posibilidad de elegir qué podemos hacer y cómo plantear. Hay un autor que es un dibujante, pedagogo, que habla de la ciudad de los niños, ¿no? Entonces, él, yo les dejé videos para que lo puedan ver, y él refiere a esto de preguntar.
preguntar qué plaza se quieren. Si observamos las plazas son todas iguales. Todos tienen los mismos juegos, más o menos. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿Cómo plantear que esto responda los niños, las niñeces en plural, que tiene que ver con esto? Como pensar en espacios que son singulares y que al mismo tiempo dan una